Obteniendo la vida victoriosa, parte 1. Un hombre principal le preguntó, diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa: vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién, pues, podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Lucas 18:27. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio, y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa, y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:1-10. Ya hemos visto lo que es la vida victoriosa. La vida victoriosa es Cristo viviendo en nosotros. No logramos ser vencedores al recibir ayuda para ser como Cristo, más bien, es Cristo mismo quien vive en nosotros y vence por nosotros. La victoria no nos llega debido a que hemos recibido poder para ser humildes y libres de preocupaciones, la victoria nos llega a través de Cristo en nosotros, que llega a ser, Él mismo, nuestra humildad y nuestra paz. Porque muchos cristianos fracasan hoy en obtener lo que Dios ha provisto para ellos. En realidad, cada uno de nosotros que creemos, ya estamos en el pleno disfrute de todo lo que la sangre, la cruz, y la carne de Cristo han obtenido para nosotros. Sin embargo, en su propia experiencia, muchos no alcanzan aún su plena herencia. Son como una persona que ha comprado 2 paquetes de cosas, pero solo abre un paquete y deja cerrado el otro hasta tal vez 3 o 5 años más. Qué lamentable es que muchos cristianos actúen de la misma manera en cuanto a la maravillosa provisión que Dios ha preparado para nosotros. Usemos estos pasajes de las Escrituras para explicar cómo podemos obtener la vida victoriosa. Imposible para el hombre, pero posible para Dios, dice en Lucas 18:26. ¿Quién, pues, podrá ser salvo? Pero en Lucas 19:9 leemos, hoy ha venido la salvación a esta casa. El capítulo 18 nos muestra a un joven principal y rico. Este le preguntó a Jesús qué debía hacer para heredar la vida eterna. El Señor le respondió sugiriendo que debía guardar los mandamientos, tales como no adulterar, no matar, no robar, no mentir, honrar a su padre y a su madre. Cuando el joven dijo que había cumplido todos estos mandamientos desde su juventud, el Señor le respondió diciendo, aún te falta una cosa: vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres. Después de oír esto, este joven se fue muy triste. En consecuencia, el Señor comentó, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién, pues, podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. El rico del capítulo 19 difiere del rico en el capítulo 18 en que el primero era un cobrador de impuestos, mientras que el otro era un heredero joven. De acuerdo a un promedio general, el de más edad en el capítulo 19 usualmente sería más avaro que el joven en el capítulo 18, ya que el más joven tenía menos experiencia en conocer el valor de las riquezas. Sin embargo,
Lo que hizo Zaqueo en el capítulo 19 fue lo que el joven rico en el capítulo 18 no logró hacer. ¿Por qué? Pues un joven es usualmente más liberal con su dinero y no ama tanto sus riquezas. Pero ese joven era diferente, porque se aferró fuertemente a su dinero. Ciertamente no solo el joven rico no podía desligarse de su dinero, sino que tampoco podía hacerlo el más viejo. Zaqueo no era diferente. Sin embargo, en la vida de Zaqueo hubo una obra de Dios, como Jesús dijo en Lucas 19:9: hoy ha venido la salvación a esta casa. Esto indica que por medio de una obra de divina, Zaqueo pudo desligarse de la garra con que las riquezas lo habían aferrado. Porque la salvación de Dios había llegado hasta él. La salvación de Dios es Jesús. Inmediatamente después, el Señor Jesús dijo, por cuanto él también es hijo de Abraham. La frase hijo de Abraham significa que Zaqueo era un hombre con fe, y tenía la misma fe de Abraham. De modo que lo que Zaqueo hizo fue hecho por fe, no por sus propias obras. Realizándolo, imposible para los humanos. El Señor Jesucristo pidió al joven rico que vendiese todo lo que tenía y que diese el dinero a los pobres, pero el joven no pudo hacerlo. El Señor Jesús no pidió a Zaqueo, el más viejo de los dos, que repartiera su riqueza entre los pobres. Sin embargo, Zaqueo dio voluntariamente muchas de sus riquezas, y lo hizo rápidamente. ¿Qué motivó tanta diferencia? Pues la diferencia estriba en las palabras de Jesús: lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Ese joven rico es un excelente ejemplo del concepto, lo que es imposible para los hombres, que se halla en la primera parte de Lucas 18:27, mientras que Zaqueo es un excelente ejemplo del concepto, es posible para Dios, que encontramos en la segunda parte de este versículo. De modo que un primer secreto de la vida victoriosa está en reconocer el contenido de esta frase, imposible para los hombres. Necesitamos reconocer que verdaderamente la vida victoriosa es imposible para los hombres. El propósito del Señor Jesucristo no era pedir al joven rico que realmente vendiese todo, como condición para heredar la vida eterna. En vez de eso, el Señor deseaba que el joven rico comprendiese que una acción tal era imposible para los hombres. Este joven era realmente bueno. Se consideraba una persona extraordinaria porque había cumplido los mandamientos. El Señor puso intencionalmente ante él algo que al joven le faltaba. Muchos cristianos, ya salvos, son capaces de vencer muchos de sus viejos pecados, excepto unos pocos. ¿Por qué no pueden vencer esos pocos viejos pecados? El Señor permite que esto suceda para enseñarnos la lección de que tales victorias son imposibles de lograr para los hombres. Podemos comparar esto a correr una carrera de obstáculos. Tú puedes saltar por encima de todas las vallas, excepto una o dos. Dios sabe que tú no puedes, pero tú aún no ves tu incapacidad. Tal vez puedas cumplir los 10 mandamientos, pero el Señor pone delante de ti el mandamiento número 11, que no te es posible cumplir. Con respecto a todos nosotros, parece que hay uno o dos pecados que no podemos vencer. Tal pecado, o pecados, se torna nuestro problema especial. Cierta vez en Shanghái, fui a comprar algo en una tienda. Al salir de mi casa me topé con un hermano, al cual saludé inclinando mi cabeza. Frente a la tienda me topé nuevamente con él y volví a saludarlo. En la calle siguiente me volví a topar con él y le saludé otra vez más. Ese día en un plazo de 1 hora, saludé a ese hermano 10 veces. Cuando pecamos, nos ocurre exactamente lo mismo. Parece que frecuentemente nos topamos con el mismo pecado. Cometemos el mismo pecado hoy y mañana y también al día siguiente. Nos hemos familiarizado mucho con el mismo pecado. Nuestros pecados parecen ser especiales, no los pecados generales de la gente. Una persona adusta es siempre adusta. Un hombre pesimista es siempre pesimista. Un orgulloso es siempre orgulloso. El preocupado siempre anda preocupado. El que desprecia a los demás, siempre los desprecia. El que rápidamente pierde control de sí mismo 121 siempre se descontrola pronto. A cada persona le falta por lo menos algo. Y Dios desea que veamos que para los seres humanos siempre hay algo que nos resulta imposible lograr, algo que es imposible para los hombres. Cierta vez en Yantai me encontré con la esposa de un médico, la cual procuraba la vida victoriosa. Durante un mes entero había pedido a Dios que le diera la vida victoriosa. Durante las primeras 3 semanas pareció ser capaz de vencer varios de sus pecados. Sin embargo, aún había un pecado que ella no podía vencer. Un día, mientras estaba tocando el piano,
Paró súbitamente y se puso a llorar. Después de un rato, le pregunté cuál era el problema. Me respondió, es imposible. En este asunto soy impotente. Durante 3 semanas he estado peleando diariamente contra mis pecados y mis tentaciones. A muchos de mis pecados los he vencido, pero en cuanto a esta costumbre mía de comer dulces a toda hora, soy incapaz de vencer. Yo soy misionera. No tengo la valentía de mencionar a otros que aún me domina este pecado. Mientras me hablaba, lloraba copiosamente. Permití que llorase, aunque interiormente me alegré y hasta me puse a reír ruidosamente. Me miró sorprendida y me preguntó, muy herida, ¿por qué se ríe? Entonces le respondí, me río porque me alegro muchísimo que hoy usted al fin haya llegado a la conclusión de que le es imposible vencer la tentación de comer dulces a toda hora. Ya han pasado 20 días. Pero doy gracias a Dios que al fin ha llegado el día en que usted finalmente comprendió que no puede vencer ese pecado. Comprenda que, por así decirlo, Dios ha permitido que aún permanezca en usted ese pecado que le es imposible vencer. Dios quiere que usted llegue a ver que lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios, cuando Dios le da la victoria. Permítame decirle que el Señor Jesucristo quiere que usted reconozca su imposibilidad. Cuando usted realmente comprenda que usted no puede, entonces Dios le mostrará que Él puede. ¿Ves el principio, la norma que Dios usa? Imposible contigo, pero posible para Dios. Una madre, hermana en Cristo, era una buena mujer. Se preocupaba por sus hijos desde el alba hasta el anochecer. Sin embargo, no comprendía que preocuparse es pecado. Pero, un día vio que así era y se encontró atrapada en un pantano. Previamente, no se conocía a sí misma, mas luego llegó a un claro conocimiento de sí misma. Realmente percibió que le era imposible dejar de preocuparse. Muchos pueden conocer bien la enseñanza de vivir victoriosamente, pero sin tener la experiencia práctica de vivir en victoria. Una de las razones es porque realmente no se conocen a sí mismos. No es tratar de hacerlo. Hemos visto ya que Cristo es nuestra victoria, pero permitirle a Él que sea nuestra victoria tiene sus condiciones. Y esas son que debemos primero reconocer que para nosotros es imposible. Si en tu corazón tú insistes en que eres capaz, entonces Cristo no puede vivir por ti, ni tampoco vencer por ti. Porque la victoria es posible solamente para aquellos que están completamente derrotados. Ahora bien, he aquí otro problema, imposible es una cosa, pero, no tratar es otra. ¿Cuándo es declarado limpio un leproso? Cuando la lepra cubre toda su piel, desde la cabeza hasta los pies, entonces es declarado limpio. Ver Levítico 13:12-13. Recuerden que en Juan 11 nuestro Señor ordenó a un muerto que se levantase. No estaba medio muerto. Estaba realmente muerto por varios días, tan verdaderamente muerto que su cuerpo hedía a podredumbre. Dios puede incluso resucitar a una muchedumbre de esqueletos blanqueados al sol. En verdad, es necesario que veamos que, aparte de Cristo, nada podemos hacer. Así que, la condición para obtener la victoria es, ante todo, que veamos que para ti y para mí nada es posible. Y la segunda condición es que no procuremos lograr la victoria. Porque imposibilidad y no tratar de lograrlo son dos cosas diferentes. Algunas personas saben que no pueden, pero aún siguen tratando de lograrlo. He aquí un peso de 100 kilos, pero tú solo puedes levantar 50 kilos, sin embargo, insistes en tratar de levantar los 100 kilos. Tal actitud es vana. Dios sabe que somos tan corrompidos que tuvo que crucificarnos juntamente con Cristo. Nos ejecutó. Nos mató. Sin embargo, nuestra corrupción es tan profunda que todavía persistimos en tratar de lograr la victoria. De modo que gastamos demasiado tiempo tratando de lograrlo. Tales personas jamás podrán ser liberadas. No procuréis significa que de aquí en adelante tú no solamente reconoces que te es imposible lograr la victoria, sino que también dejas de usar tus propias fuerzas tratando de obtener esa elusiva victoria. Ahora sabes que Cristo ya está viviendo dentro de ti y que Él en ti hará lo que te es imposible hacer. Las fuerzas de Cristo no son usadas para suplementar lo que te falta para hacer la obra de Dios. El vivir de Cristo en ti no es usado para remendar los agujeros existentes en tu egocéntrico vivir. Cristo desea vivir en ti y por ti. Siempre que te esfuerzas en tus propias fuerzas, Cristo no puede vivir por ti. Por eso, necesitamos ver que no solamente todo es imposible para nosotros, sino también, que no debemos de tratar de lograr lo imposible por medio de nuestros propios esfuerzos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos,
que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. 2 Corintios 13:5b. Si te has allegado al Señor Jesucristo, ya no estás más reprobado, porque ahora tienes a Cristo en ti, pero tu viejo hombre está también en ti. Ahora hay dos hombres en ti. Con Cristo y tu viejo hombre viviendo en ti al mismo tiempo, se crea un verdadero problema. ¿Qué deberías hacer? El problema se resuelve si uno de los residentes se muda. La salvación que Dios provee es que el viejo hombre sea crucificado juntamente con Cristo, para que solamente Cristo resida en ti. Eso es victoria. Había cierta vez una hermana extranjera que vivía en Yantai. Tenía 3 hijos que a menudo la enojaban. Me dijo, no logro tener paciencia. ¿Qué debo hacer? Le dije lo siguiente, si usted no puede tener paciencia, entonces no trate de lograrlo. Solo venga a Jesucristo y dígale, oh Señor, no logro tener paciencia. Desde ahora en adelante, ni siquiera voy a tratar de ser paciente. Oh Señor, sé tú mi paciencia. Ya ni siquiera voy a tratar de ser paciente. Permítame asegurarle que si aprende cómo cesar de esforzarse usted misma y cree en la habilidad del Señor, entonces usted va a disfrutar de completa victoria. Andar en victoria de esa manera es de veras un camino glorioso. Suelta tus manos y entrégate a Dios. La victoria te llega cuando ya no procuras lograrla. Suelta tus manos y entrega todo a Dios. Dile, Dios mío, entrego todo a ti. Desde ahora en adelante no miraré si soy buena persona o no. Una vez que te entregas a Dios, Él indudablemente se encarga de ti. Cuando sueltas tus manos, Dios te toma a su cargo. Por ejemplo, cuando te ofrezco una tacita de café, el momento en que yo suelto la tacita es cuando tu mano toma posesión de la tacita. Siempre es así. Supongamos que te ofrezco una tacita de café, pero no suelto mis dedos de la tacita, entonces no puedes recibir el café. Así también es el asunto con Dios. Él espera que tú te sueltes totalmente antes de que Él pueda tomarte en sus manos y encargarse de ti. Si tú esperas que Dios cuide de ti, tomándote en sus manos, antes de que sueltes tus manos, que tienes agarradas tan fuertemente de ti mismo, Él nada puede hacer, sino esperar pacientemente que sueltes tus manos y ceses de controlarte a ti mismo. Solo entonces, Él te toma en sus manos y se encarga de ti. Porque Dios jamás te ayudará a hacer lo que tú quieres hacer. Él no permite que la gente ayude a Dios. Dios quiere y debe hacerlo todo, para que así Él reciba toda la gloria. Si tú quieres hacer toda la obra solito, entonces Dios nada hará. Tú debes cesar de tratar de hacer la obra de Dios, solo entonces Dios comenzará a hacer su obra en ti. En caso de que te venga alguna tentación, puedes decirle al Señor, oh Señor, me vino una tentación. No soy capaz de resistirla, ni voy a tratar de resistirla. Oh Señor, te ruego que seas tú el que resiste la tentación en mí. Si sueltas tus manos de esta manera, permites que las divinas manos de Dios sobren por ti. Así, Él invariablemente será tu victoria. Cada día que vivimos, vivimos por gracia. Cierto hermano en Tianjin me preguntó cómo podía él soltar sus manos. Le dije, hermano, ¿cuál es tu posición en la fábrica? Me respondió, soy el jefe del departamento de sedas y ropa. Le pregunté entonces, supón que el dueño de la fábrica te diga, los directores de la fábrica han decidido despedirlo, de modo que prepárese para irse. ¿Tú qué harías? Me respondió, pues me prepararía para irme. Continué preguntándole, si después de que te vas, un vendedor de la fábrica viene a ti y trata de convencerte de que compres cierta clase de nueva seda, ¿tú calcularías cuánto material aún tienes y cuánto más debes comprar para la compañía? Respondió, no, porque le informaría que yo he dejado la compañía y que tiene que ponerse en contacto con mi reemplazante. De modo que esta también es la forma en que soltamos nuestras manos aferradas a la obra que solo Dios puede hacer y nosotros no podemos. Hemos quedado desempleados por Dios. Nada necesitamos hacer. Deberíamos permitir que Dios lo haga todo. Cuando Satanás se allega a ti, su motivo es agitarte para que peques. Tan pronto como estés agitado, le estás dando una oportunidad a Satanás. Nuestra victoria depende de que no intentemos pensar de inmediato en cómo podemos resistirle. Cuanto más resistimos, más fracasamos. Por eso, pongamos valientemente todo en manos de Dios, sin preocuparnos. Esto se llama victoria. Esto es soltar tus manos y ponerte en manos de Dios. Un hermano me dijo que cada día peleaba contra el pecado. Un joven creyente le dijo, si yo fuera tú,
no pelearía más. Ante esto le respondió, ya estaba derrotado, aun cuando luchaba y resistía al pecado. ¿Qué sucedería si dejo de resistir? ¿No sería peor mi derrota? El joven le respondió, no. Yo le diría a Dios, Dios mío, yo no puedo. Oh Dios, hazlo tú por mí. Me pongo en tus manos. Este es, pues, el secreto de la victoria. Debes soltar tus manos y Dios se encargará de todo. La victoria se basa no en lo mucho que tú haces, sino en lo mucho que hace Dios. Un hermano procuró bajar dentro de un pozo profundo y seco. Ató una cuerda en el bozal del pozo y fue bajando por la cuerda hacia adentro del pozo. Sorpresivamente, llegó al término de la cuerda. No sabiendo cuán profundo era el pozo, decidió subir para conseguir una cuerda más larga, pero pronto descubrió que no tenía fuerzas suficientes para ascender. Gritó pidiendo ayuda, pero nadie vino a rescatarlo. Ya estaba totalmente exhausto. Siendo cristiano, comenzó a orar, Dios mío, te pido que al menos esté contigo en la eternidad. Al terminar de orar, sus manos doloridas soltaron la cuerda. Cayó del cielo a la tierra. Pero, según resultó la cosa, cayó meramente unos 10 centímetros. Cuánto se lamentó haber gritado y causado tanto dolor a sus manos, colgado tanto tiempo de esa cuerda. Hubiera preferido soltar la cuerda mucho tiempo atrás. La victoria estriba en soltar nuestras manos. Suéltate. No tengas temor. No caerás dentro de la eternidad. Caerás en Cristo, la sólida roca eterna. Suelta tus manos y vencerás. La victoria viene de Cristo y no de ti mismo. Suéltate de ti mismo y deja que Cristo lo haga todo por ti, y solo así será bien hecho. Porque la vida de victoria es para aquel que suelta sus manos por completo. Estando yo en Yantai, un médico, el doctor Sí, vino a oírme predicar. Tenía una larga historia de 10 años fumando. 4 años antes había sido salvo, y se casó con una hermana en Cristo. Su esposa había estudiado teología, y era una mujer virtuosa. Durante esos 4 años trató de dejar de fumar. Durante cierto año dejó de fumar 7 u 8 veces, y el periodo más largo que pudo estar sin fumar fueron solo 4 días consecutivos. Aun cuando no tenía un cigarrillo en sus manos, su mente estaba llena de humo. De modo que volvía a fumar una y otra vez. Frecuentemente fumaba en secreto y cuando veía venir gente, apagaba el cigarrillo y se ponía una tableta de menta en la boca. Tenía miedo que la gente descubriese que había vuelto a fumar. Él mismo declaró que durante ese año había sufrido mucho tratando de dejar el vicio de fumar. Una y otra vez trató de dejar el tabaco, pero siempre fracasó. De modo que vino a verme, y me preguntó qué debía hacer. Me alegré al oír su historia, porque había venido una persona que iba a disfrutar de la victoria. De modo que le pregunté, hermano, sí, usted es médico. ¿Ingresaría usted a una persona sana en su hospital? No, me respondió, el hospital no ingresa a gente sana. Solo ingresan a los enfermos. Cuando oí eso, me llené de gozo, porque el Señor Jesucristo iba a tener otra oportunidad de tratar a un paciente. El Señor iba a tener otra oportunidad de manifestar su poder. Le dije, ¿sabe usted que el Señor Jesucristo solo ingresa a enfermedades incurables? Usted me dijo que es incapaz de dejar de fumar. ¿Es esta una enfermedad incurable? Sí, ciertamente, me respondió, he tratado de dejar de fumar durante 3 o 4 años ya, pero no puedo parar de fumar. En mi caso, es una enfermedad incurable. Entonces le dije, bueno, veamos ahora lo que el Señor Jesucristo puede hacer. Usted no necesita hacer nada, pero dígale al Señor, no puedo dejar de fumar, soy incapaz, impotente, y de ahora en adelante ni siquiera voy a tratar de dejar de fumar. Oh Señor, me entrego a ti. Oh Señor, solo tú puedes. Por favor, líbrame de fumar. Entonces le repetí las palabras de Pablo en 2 Corintios 12:9 y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y luego le dije, a usted le es imposible dejar de fumar, esa es una buena señal. Pablo se enorgulleció de su debilidad. ¿Cómo reaccionó usted frente a su debilidad? ¿Derramó algunas lágrimas? No, de modo que dígale al Señor, Señor Jesucristo, yo soy débil. He fracasado tratando de dejar de fumar. Francamente, no puedo dejar de hacerlo. Así como soy, siempre fumaré. Pero Señor,
Tú estás ahora en mí. Ahora bien, yo no voy a tratar de dejar de fumar. Tú tienes que hacerlo por mí. De modo que rogó a Dios repitiendo estas mismas palabras y se fue a su casa. Al día siguiente vino a decirme lo que le había dicho a su esposa. Durante 4 años has peleado conmigo debido a mi hábito de fumar y aún sigo fumando. Pero cuando fui a Dios, en 5 minutos todo quedó resuelto. Entonces yo, le pregunté, ¿y por qué no? En respuesta a mi pregunta me dijo, yo mismo fumaré para siempre. Yo, sí, continuaré fumando aún después de 5 o 10 años más. Pero aquel que me hace dejar de fumar es el Señor Jesucristo. Este hombre verdaderamente había vencido. En Yantai, una señora vino a verme. Le pregunté si ella creía que de ahora en adelante podría vivir una vida victoriosa. Su respuesta fue que le llevaría bastante tiempo antes de que ella pudiese atreverse a responder tal pregunta. En sus palabras detecté su vivir derrotado. Porque la victoria no se alcanza por medio de una larga espera. La victoria es creer que sean cuales fueren las circunstancias, el Señor Jesucristo vive en mí y por mí. La victoria viene cuando uno suelta las manos aferradas al problema y simplemente cree. Si fracasamos en ser victoriosos, es debido a nuestro fracaso en soltar nuestras manos aferradas al problema, o debido a nuestro fracaso en creer. De otro modo, habría victoria. Para resumir, entonces, el secreto de la victoria radical es, 1. Que veas tu propia imposibilidad, 2. Sueltes tus manos aferradas al problema, 3. Que veas la habilidad del Señor Jesucristo, y 4. Tener fe a diario, una fe viva, creyendo que de ahora en adelante el Señor Jesús va a vivir por ti. Tú puedes creer que Él vive por ti cuando te levantas gozosamente en la mañana. Debes también confiar que Él viva en ti aun si no te sientes tan gozoso cuando te levantas de mañana. Entonces tu día siempre será vivido en victoria y gloria. Nunca te olvides de encomendarte al Señor, poniéndote en sus manos y luego creyendo que Él ya ha tomado control de ti y vivirá la vida victoriosa en ti. Tú no estás poniendo esto a prueba para verificar si funciona o no. En vez de eso, tú estás ahora completamente entregado a Dios y estás creyendo absolutamente. Al entregarte a ti mismo al Señor Jesús, Él obra en ti. Cree en tu corazón y el Señor no te fallará en vivir por ti. Vivirás una vida victoriosa si no fallas en creer y en soltar tus manos aferradas a tu problema. Nota: este mensaje fue predicado en Fuzhou, el 20 de diciembre de 1936. Amén. Bendiciones, hermanos.